Buenas noches a todos y a todas. Con ustedes aquí la última clase del curso de mecánica. En este caso desarrollaré una introducción a la dinámica, eh, no apegada a los contenidos que dicta el programa, debido a lo que les voy a mostrar. Es imposible pasar todos los contenidos del programa. Más bien voy a hacer una introducción relativamente formal, pero orientada a lo que yo considero importante a nivel conceptual para poder seguir estudiando dinámica. En el fondo, como un complemento de lo que hemos visto en todo el curso. Y bueno, antes de partir, sí, les quiero recordar que tenemos certamen la próxima semana, que el lunes yo voy a estar en el horario de consulta y voy a estar en los horarios de clase también, ahí en la oficina, para poder responder sus preguntas. Y tendré una sesión extra en la noche. Va a ser un día intenso de responder preguntas. Como les dije la otra vez, el correo a las 8 de la noche. Estaré conectado en Teams, les mandaré la invitación ese mismo día, yo creo que 15 minutos antes, al correo. El otro que quería, no, en realidad, perdón, antes de mostrar el PPT de la clase, les quiero mostrar el programa. O ver el programa, no. Ahí está. Entonces, originalmente el programa de mecánica contiene todo esto. Y lamentablemente está mal definido, o sea, tiene muchos problemas porque todo lo que define lo que se debe ver es el contenido de 2 semestres. Por ejemplo, si le ponen atención a estática, tenemos todo lo que hemos visto y de hecho nos queda materia por ver. Invocar los sistemas equivalentes, desde el principio de superposición al resultante sistema de fuerza, fuerza distribuida, centro de gravedad, masa centroide, después el diagrama cuerpo libre pero cuerpo rígido, reacciones externas e internas, también lo vimos, fricción, deslizamiento y rodadura de cuerpos rígidos, o sea, es lo que estamos viendo recién, elementos de tres fuerzas, aquí están mezcladas las cosas, como podrán comprender, o sea, darse cuenta. Y aplicaciones, armaduras, marco y máquinas, diagramas, fuerza y momento internos 2D, lo que estamos viendo ahora, y lo que no hemos visto al principio de trabajos virtuales. O sea, ustedes han visto la carga y lo complejo que es, esto es todo un semestre. Yo en el curso de estática que tuve en Ingeniería Civil Mecánica tuvimos esto mismo con trabajos virtuales y en 3D. Es era un poco más intenso. Y bueno, entonces de todo esto no se alcanza en un curso, en un semestre, naturalmente no se alcanza a ver esto y lo que yo vi en versiones pasadas tenía que ver con solamente la partícula y se veía un poco de cinemática, que les voy a describir ahora lo que significa, y un poco de cinética. Y la verdad es que la experiencia que tuve tanto en esas clases como en esas evaluaciones y la retroalimentación con estudiantes es que en realidad a esta altura, última, tomar esta materia 2 semanas no da tiempo para profundizar. Es bastante compleja en relación a la parte uno de estática. Entonces, como les decía, por tal motivo, yo voy a ver una introducción, voy a basarme en el PPT que subí, pero voy a pasar por encima de algunas cosas, voy a tratar de llegar a lo más importante. Ah, ya me acordé lo que quería decir es que para el certamen, las materias son diagramas fuerzas internas, con la posibilidad también, o sea, con fuerza distribuida o no, pero fuerzas distribuidas también entra. Digamos, fuerza interna, fuerza distribuida, fricción. Y la fricción puede entrar los problemas de busque la carga máxima o mínima, de modo que esto no deslice. También puede ser un problema genérico donde haya roce, o puede ser una superficie curva con estas correas bandas flexibles. Y la materia esta que estoy presentándoles hoy día viernes, subiendo, solo va a contar con problemas extra para tener unos puntitos más extra en el certamen. Y bueno, les pido disculpas si paro de repente. Al final, como les contaba que mi hija había estado resfriada toda la semana. Ahora caí yo, entonces tengo que parar a tomar agua, qué sé yo. Así que voy a abrir la clase donde la tengo.
Acá, clase final dinámica. Esta es. Entonces, originalmente yo tenía dictado unos objetivos para esta clase, donde íbamos a entender un poco que para hablar del movimiento propiamente tal, ya no nos sirve hablar solamente de este cuerpo rígido tiene tales medidas, donde yo pueda ver la posición relativa de las interacciones de un cuerpo con otros, a qué distancia va a quedar esta fuerza, esta otra, qué sé yo, sino que lo que tengo que escribir es que este mismo cuerpo se mira desde un sistema de referencia, se mueve siguiendo esta trayectoria y lo hace de tal o cual manera. Me da lo mismo porque se mueve así, sino así se mueve. Eso se le llama la geometría del movimiento. Y justamente ese objetivo tiene que ver con entender que necesitamos ciertas magnitudes físicas para definir esa geometría. Y esa geometría se conoce como cinemática. Luego, le quería poner énfasis inicialmente en comprender el movimiento curvo, que ese movimiento curvo se puede escribir con estas mismas magnitudes cinemáticas, pero con un sistema coordenado particular. Porque cuando hablo de medir magnitudes físicas, yo elijo sistemas coordenados X, Y, ¿cierto? Coordenadas normal tangencial, polar, esférica, como pudieron haber visto en cálculo. En este caso yo quería centrarme en normal y tangencial para entender algo físico de la dinámica, algo a lo cual voy a tratar de llegar hoy día, o sea, en este video. Pero después de eso venía a aplicar la segunda ley y aplicar la segunda ley tiene implícitamente el entender la otra parte de la dinámica, que ya no es geometría y qué sistema coordenado ocupo, sino es por qué o qué explicación yo puedo dar al por qué tal cuerpo se mueve de esta manera. ¿Por qué tiene esa cinemática? ¿Por qué tiene esta trayectoria? ¿Por qué lo hace tan rápido, menos rápido? En tal tiempo está acá, en tal tiempo está allá. ¿Por qué lo hace de maneras distintas? Y ahí aparecen las fuerzas. O sea, ahí aparece lo mismo que vimos en estática, pero ahora sumado a la cinemática. Entonces, la idea aquí era aplicar la segunda ley, de modo que yo ya conecto la estática con el movimiento. Conecto las fuerzas, que serían estas causas, entre comillas causas, no voy a profundizar en causalidad, pero serían las fuerzas, las interacciones con el medio, serían las causantes del movimiento. Entonces, el permiso, chicas, chicas, voy a tomando los procedimientos del resfrío. Como bien dice aquí, habla de lo mismo que que estaba poniéndole foco en los objetivos. O sea, tenemos dos ramas, la cinemática, que estudia la geometría, mientras que la cinética estudia la relación que tienen las fuerzas, las interacciones con el entorno, con el movimiento propiamente tal del objeto de estudio. Entonces, para hablar de cinemática, como dice aquí abajo, es súper importante tener presente que vamos a trabajar. Bueno, puedo poner el cursor aquí, no sé por qué. ¿Cómo lo hago? Aquí sí. Súper importante notar que la geometría se estudia con tres magnitudes físicas, que son magnitudes eh, muy importantes, fundamentales en el estudio de la mecánica clásica, que serían la posición, velocidad y aceleración y tiempo. Entonces, ¿a qué se refiere cada una de ellas? Siempre que yo voy a estudiar el movimiento, si bien aparecen siguientes diapositivas, yo lo voy a poner acá, voy a rayar desde ya mientras voy explicando acá, después lo otro puede verse como un resumen. Pero siempre que yo veo el movimiento de un cuerpo, por ejemplo, estoy siguiendo una pelotita y esa pelotita y le saco una foto en un tiempo uno, ahora, ¡pum!, le saco una foto. Pasa el tiempo y le saco otra foto en un siguiente instante y quizás la pelotita está acá. Como en el caso que estoy haciendo un video con con una frecuencia de muestreo alta, o sea, muchas imágenes por segundo. Muchas imágenes. Entonces yo puedo ir sacando fotos en en muchos puntos intermedios. No voy a seguir dibujando la pelotita para no colapsar de pelotitas el dibujo, pero lo que yo puedo encontrar entonces es
la trayectoria de ese objeto en el tiempo. Entonces, dependiendo de desde dónde yo esté midiendo, por ejemplo, yo puedo decir, yo quiero medir ese movimiento desde este sistema de referencia. Unos ojos que están mirando desde este punto. Y ese sistema de referencia típico que uno en el sistema, en nuestra representación simbólica le decimos, ahí está el origen, o le ponemos una letra, una cruz, qué sé yo. Bueno, piense que son unos ojos mirando a la pelota, el objeto de estudio que se está moviendo en el tiempo. Para yo poder hablar y formalizar el asunto de cómo se mueve ese cuerpo, aparecen tres magnitudes más, aparte del tiempo, que me indicaría de manera matemática, una representación simbólica de lo que mis ojos están creyendo entender, que ese cuerpo está ocupando diferentes lugares en el espacio, en el tiempo. Y cómo lo hace, de qué manera lo hace, qué características tiene eso. Entonces, el primero de ellos es la posición, que dice, desde donde yo estoy mirando, tiro dibujo una flecha que no es más que un vector. Recuerden que en el PPT aparecen en negrita los vectores, pero yo aquí los dibujos, como cuesta más diferenciar una negrita de una no negrita cuando yo escribo, le pongo la flecha vector. Entonces, ¿qué es R? Es el vector posición, que dice cuál es el lugar en el espacio que está ocupando ese cuerpo en el tiempo respecto al sistema de referencia. O sea, la posición lo vamos a poner, por ejemplo, la pelota, si la pelota se llama pelota P, la pelota P, esa posición sería P respecto a la referencia O. P respecto O. Esta es la nomenclatura general. Y ya adelantándome desde ya, aunque va a aparecer después, pero no voy a profundizar en eso, RP respecto O es lo mismo que la posición de P respecto a cualquier otro sistema, menos la posición de O respecto a ese mismo sistema. Por ejemplo, si los dos lo estoy midiendo desde el sistema I, o sea, desde aquí, por ejemplo. Eso es importante tenerlo presente desde ya, pero detalles nomás de sumas de vectores. O sea, si yo dibujo vectores de la posición de P respecto a I, desde esta cruz nueva hasta acá y de O respecto a Y y los restos voy a llegar a ese mismo vector. Tomen que el método gráfico de sumar y restar vectores así. Si yo te resto esos dos me va a dar el vector original. Bueno, esa posición yo la puedo definir para la partícula en distintos tiempos. Entonces, esa posición va cambiando. Y esa posición, por ejemplo, primero el vector morado y en un tiempo siguiente, más que el subsiguiente instantáneo, instantáneamente siguiente, por así decir, sino que voy a tirar otro más acá por temas que el dibujo simplemente para el dibujo. O sea, tenemos un nuevo RP respecto, pero en otro tiempo. Entonces, en realidad, si el vector va cambiando en el tiempo, debería yo definir que en la posición en el tiempo de esa partícula respecto es una función en el tiempo. Entonces, si yo veo las fotos, yo veo que esa posición va cambiando en dirección y módulo. Los vectores tienen dirección y módulo, dirección y magnitud me refiero. Entonces, esa posición va cambiando en dirección y módulo. Pero cada foto es en un tiempo determinado. Entonces, yo puedo ver exactamente la misma trayectoria para dos pelotas distintas, pero quizá una recorre toda esa trayectoria en un tiempo más corto que la otra. Entonces, me falta algo para poder definir eso. No solamente qué espacio ocupa sucesivamente uno tras otro, sino qué tan rápido llega de este punto a este otro, aunque recorren los mismos en dos casos, en dos ejemplos distintos. Entonces, para ello yo tengo que hablar de los cambios de posición en el tiempo. ¿Qué tan rápido o qué tan lento cambia de posición en el tiempo? Y para ello no es más que hacer una diferencia entre posiciones, que yo lo voy a dibujar en negro. Esa diferencia es súper grande. La diferencia, ay, no puedo borrar, digo, no puedo borrar con control Z. Sí. Es simplemente una diferencia de posiciones, que lo voy a poner ahí no con tanto letra, la idea es que me entiendan el concepto en este caso, que es restar el RPO en el tiempo 2
Entonces le voy a poner aquí en el tiempo 2 menos, le voy a poner acá arriba porque no me cabe el mismo vector RPO, pero en el tiempo 1. Entonces, esa diferencia, ese se conoce el desplazamiento. Ese es el desplazamiento. Y si yo divido el desplazamiento en el tiempo t 2 menos t1, o sea, desplazamiento dividido t2, lo voy a escribir aquí arriba. Ese desplazamiento dividido ese delta t no es otra cosa que la conocida velocidad media. ¿Qué tan rápido cambio esa posición en el tiempo? ¿Qué tan rápido realizo ese desplazamiento? Mientras el tiempo sea más grande, se va a achicar ese cociente, va a bajar esa velocidad media. Pero lo hace en esa misma dirección, cambie o no cambie el ejemplo del tiempo. Por ejemplo, si el tiempo es muy chiquitito, lo hace muy rápido, ese Vm crece, pero lo hace en la misma dirección, solo cambia el módulo. La dirección es la diferencia entre estos dos. Ahora bien, si yo me interesara por cuáles son las diferencias entre punto a punto, entre instante a instante, o sea, tendría que comparar este punto con el justo al lado, incluso uno que no dibujé, que está entre medio en esa trayectoria, o sea, en un tiempo infinitesimal, yo tengo la velocidad instantánea, que es un vector. El vector velocidad instantánea, que es justamente el que sale aquí definido. Y ese vector no dice más. Es súper valioso porque dice hacia dónde se está moviendo en cada instante, porque eso es el desplazamiento, pero en cada instante, porque es un diferencial. Y en un tiempo una diferencia de tiempo muy infinitesimal, infinitamente pequeño. Luego, esa flecha, como tiene dirección, ¿cierto? Es una dirección, representa una dirección, dice hacia dónde se mueve el cuerpo. Entonces, replicando la trayectoria del punto de arriba, si yo trato de hacer esa trayectoria así, tururú, que es más o menos así, no va a quedar exactamente la misma. Lo que yo puedo decir con certeza es que sí o sí, si yo voy achicando cada vez más el delta t, o sea, comparo un punto que está justo al lado del otro, esa flecha va a apuntar en la dirección tangente de la trayectoria. O sea, las velocidades... Ah, se me salió muy mal. Las velocidades tienen que ser siempre tangentes a la trayectoria, porque dicen hacia dónde, perdón, dicen hacia dónde se mueve el cuerpo. Sí, estoy exponiendo todos los puntos porque no me va a caber. Entonces, siempre, aquí me quedo chueca, pero es más o menos así, ahí. Las velocidades siempre dicen hacia dónde se mueve. Entonces, si yo veo un lanzamiento parabólico, por ejemplo, yo puedo hacer con el lápiz, sé que estoy compartiendo pantalla y apenas se ve, pero si yo quiero seguir un movimiento parabólico de esto, yo puedo decir, hacia donde indica el lápiz sería la misma dirección, tangente a esa curva, a esa parábola, hacia donde se mueve el cuerpo. Y listo, con eso uno podría decir, ya tengo la geometría definida, sé en qué espacio ocupa en el tiempo, que es la posición, y sé qué tan rápido cambia y hacia dónde. ¿Sí? El auto va hacia Chillán, va hacia allá, y tan rápido o tan lento. ¿Y a esta hora dónde está? Está en el peaje. Ah, tengo todo, tengo velocidad, tengo posición. Pero no, no tengo todo porque aún así hay algo que se demoraron siglos en conceptualizar nuestras queridas científicas y científicos en la historia. Bueno, que igual no que cabe destacar que salen relatados puros hombres en esta área, pero ¿cuántas mujeres habrán trabajado en eso de manera, eh, eh, ¿cómo se dice? Ninguneada, no representada? Y bueno, la historia de la humanidad. Por eso digo, científicos y científicas, ¿qué cosa se demoraron en conceptualizar? La aceleración. Y si ven la ecuación de abajo, a es igual a la derivada de la velocidad en el tiempo. Si ven la analogía con la ecuación anterior, hablamos del cambio de velocidad en el tiempo. ¿Y qué es el cambio de velocidad? Es si un cuerpo va en tal dirección con tal magnitud en el tiempo, en el siguiente instante, ¿hacia dónde se dirige? ¿Cuál es la dirección de la velocidad? ¿Y lo hace más rápido o más lento? Entonces, ¿cómo cambia ese vector de velocidad en el tiempo? Es la aceleración. Y es súper importante porque, por ejemplo, en el mismo viaje de Conce a Chillán,
Yo puedo decir, esta es la trayectoria, estas son las posiciones en el tiempo, por lo tanto puedo decir qué tan rápido cambia esas posiciones en el tiempo, porque a lo mejor se demora una hora o media hora, ah, ya, así volando. Pero también me falta entrar en detalle en decir cómo es posible que un auto, y aquí entramos y nos conectamos casi con la siguiente parte, que es la dinámica, la cinética. Salimos un poco de la cinemática porque es, ¿cómo es posible que un auto llegue de Conce a Chillán si inicialmente no se estaba moviendo? ¿Cómo es posible que llegue, uno dice, ah, va a tener una velocidad instantánea en el caso de que se demora media hora más grande que la que se demora una hora, ¿cierto? Una velocidad más grande para llegar en media hora en comparación con el que se demora una hora. Pero, ¿y si los dos autos están detenidos? ¿Cómo uno llega a una velocidad X y el otro a una más grande? O viceversa. Y de hecho, si uno se demora media hora, estuvo todo el rato a una misma velocidad. Sabemos que si se demoró 30 minutos respecto al que se demoró una hora, sabemos que el de 30 minutos tiene que haber tenido una velocidad en promedio más grande para llegar más rápido, ¿cierto? Más velocidad, un desplazamiento lo hace en menos tiempo. Pero tuvo siempre la misma. Entonces, y aquí justo nos vamos acercando a que es justamente la aceleración, como les decía, la que se conecta con el que tienen que aparecer las interacciones en el tiempo. Porque ese auto mantiene su velocidad y la cambia dependiendo de lo que está interactuando con el objeto. Si es un auto, influirá en los cambios de velocidad el suelo. Pónganse en el caso que van en un suelo de ripio, de piedras, súper compacto, y pasan a uno súper suelto, y pasan después a barro, y después pasan a hielo, y después pasan a arena. ¿Qué pasa con esa velocidad? El aire, piensen que un día sin viento, un día con viento, más viento, un viento lateral, frontal, etcétera. Como el caso extremo, chocamos, aparece otro auto. Esa velocidad cambia, hay una aceleración. Este es una de las cosas clave y lo vamos a ver en unas cuantas después más. Ahora, de aquí en adelante, yo me voy a pasar unas cuantas así más o menos comentando cosas y vamos a llegar. Entonces, aquí está descrito con un poquito más detalle lo que les estaba contando y sale en un movimiento curvo en vez de ponerle R y DR al desplazamiento, a posición y desplazamiento respectivamente, aparece un DS. Simplemente va a hablar de un movimiento curvo, un arco que se está desplazando. Yo puedo hablar, aunque sea un arco y sea una distancia descrita por una curva, cuando trabajo el infinitesimal vuelvo a tomar una línea recta. Entonces es lo mismo conceptualmente lo que estaba hablando arriba. Lo interesante aquí notar que dice específicamente que la velocidad es un cambio de dirección y de magnitud de la posición. Es algo que no les comenté, no hice tanto énfasis. Cambio de la posición, pero la posición es un vector y tiene magnitud y dirección. La posición dice, ese cuerpo está allá a tantos metros, o está allá a menos metros que el anterior, o está hacia el otro lado a tal distancia. O sea, dirección y magnitud. Por lo tanto, si hay un cambio en el tiempo de la posición, esa velocidad representa un cambio en magnitud o en dirección. O sea, yo puedo tener un cambio de distancia de posición en el tiempo con una velocidad que cambie esa magnitud, pero también podemos tener un cuerpo que se mantiene a la misma distancia, pero cambia de dirección respecto a mis ojos, que es una circunferencia alrededor mío, por ejemplo. Y como les comentaba, la velocidad es tangente a la trayectoria, siempre. Pero en el caso de la aceleración no podemos decir exactamente lo mismo de que es un cambio en módulo de dirección de la velocidad. O sea, la aceleración va a cambiar la magnitud de la velocidad, va a hacerla cada vez, la va a hacer más grande o más chica, pero también puede ser un cambio en la dirección. O sea, entendemos quizás mucho más fácil el decir un cuerpo acelera, entonces está llegando de 0 km/h a 10 km/h, a 20. Hay una aceleración. Pero ese es un cambio de magnitud. Pero ¿qué pasa si un auto va a 50 km/h y no cambia los 50 km/h? Pero la velocidad dice, voy para
derechito, derechito a 50 kilómetros por hora, pero de repente doblo a 50 kilómetros por hora. La velocidad que dice hacia dónde va el cuerpo está cambiando en dirección, no en magnitud. Entonces, según estas definiciones, según apegándonos a la rigurosidad de la representación matemática, si hay un cambio de dirección de la velocidad, igual hay aceleración. Entonces, noten ya que solo con la cinemática, wow, si no hay cambio de rapidez, que así se le llama la magnitud de la velocidad, no, eso lo deben haber visto en primer año, ¿cierto? Si no hay cambio de magnitud de la velocidad, sigo a 50 kilómetros por hora, pero cambio de dirección, eso significa que hay una aceleración, porque la aceleración es un cambio de dirección también. Y o de magnitud y o dirección. Y si hay aceleración, tiene que intervenir un cuerpo que esté provocando eso. ¿Te acuerdan que les dije? Aceleración tiene que ver con la interacción, se está acercando a ello. El suelo, el aire, arena, barro. ¿Te acuerdas? Entonces, wow, si va un auto a 50 kilómetros por hora y dobla manteniéndose a 50 kilómetros por hora, hay aceleración. El cuerpo está acelerando, aunque siga a 50. El cuerpo está acelerando aunque siga a la misma rapidez, aunque siga la misma magnitud de la velocidad. Está acelerando. Y alguien tiene que provocar eso. Entonces, teniendo esa matemática presente, yo podría trabajar así en dinámica y capítulos. Todos los capítulos trabajan distintos sistemas de coordenadas, dividiendo los vectores posición en vectores posición en los tres ejes. En este caso, los vectores posición serían simplemente X en el eje X, Y en el eje Y, o J, Y, JK, y Z en el eje ZK. Y las velocidades también, podría haber una velocidad en X, en Y, en Z. Bueno, trabajando con sistemas lineales y en realidad viendo una mera descripción geométrica podría decir, estos son sistemas algebraicos lineales que se rigen por transformaciones lineales. Los movimientos en los tres ejes son independientes. O sea, yo puedo trabajar posición en el eje X, velocidad en el eje X, aceleración en el eje X y lo mismo en los otros dos ejes. Y eso. Bueno, abajo está la nomenclatura de qué son velocidades y son aceleraciones, las X punto y X dos puntos, etcétera. Son formas de decirle para no poner de X a de T, de Y a de T, de Z a de T, pero es exactamente lo mismo. También aparecen el concepto del movimiento relativo porque quien estaba mirando en un inicio era solo, yo dije un punto O, ¿cierto? Alguien que está estático, pero ese cuerpo, ese objeto también se puede, el sistema de referencia se puede mover. Pues ahí el punto de vista ciclista todo se mueve. Si imagínense fueran ese ciclista o esa ciclista y no se mueve perdón, y no siente las vibraciones, no sienten el impacto, no sentirán nada en su cuerpo, una abstracción, por supuesto, verían que todo se mueve. ¿Qué diferencia hay en que se mueva todo, se mueven ustedes? Es como cuando uno se ha sentado en un bus y está así relajado, así va a empezar mi viaje, me voy para, no sé, me voy para Talca. Y el bus tiene el motor funcionando, entonces una se sienta, todavía no sale el bus y se acostumbra a esa vibración, la hace, y es tan suavecita en un momento que pareciera que es parte de un producto simplemente de los procesos fisiológicos internos, y de repente el bus de al lado se empieza a mover, ¿cierto? Y no es el de al lado, uno se está moviendo. Parece que el bus de al lado se está moviendo hacia adelante, y en realidad es uno moviéndose hacia atrás, pero está todo tan suavecito y se está echando tan suave para atrás, o viceversa, o no nos estamos moviendo y el otro bus se empieza a mover, se empieza a mover hacia atrás y parecía que nosotros vamos para adelante. Entonces, no hay referencia absoluta realmente, todo depende desde el observador y observadora. Y en ese caso, lo único que hay que tener presente, si yo trabajara cosas así, y me pongo en el caso de que ustedes lo hagan en un futuro, si se interesan por el área de dinámica, tengo que cada cosa referenciarlo con mucha rigurosidad. Es decir, yo lo estoy haciendo desde el punto O. Por ejemplo, estoy siguiendo el cuerpo desde el punto B y el punto O es un punto fijo a tierra. Y podemos aproximar, se podría profundizar en por qué yo puedo aproximarlo. Tiene que ver con algo espacial, algo que yo voy a hablar de estrellas, pero no lo voy a hacer en este video. Porque puedo aproximar que el planeta Tierra no se mueve y decir el punto O es un sistema de referencia, el punto O que está aquí, fijo a Tierra.
miro el punto B, posiciones en el tiempo, velocidad de aceleración con este punto O fijo a tierra. ¿Por qué puedo decirlo? Ya, imaginemos que podemos hacerlo, ya, sí, se puede hacer. Pero en la práctica, yo teóricamente dije eso, pero en la práctica yo solo puedo medir B en movimiento. Pongamos en el caso de que estamos analizando el movimiento el funcionamiento de un motor, de una partícula, de un elemento mecánico en un elemento, en un avión, en una avioneta, en cualquier aeronave. Vamos en ese caso. Yo estoy adentro del avión analizando lo que le sucede. Yo estoy en el punto A, por así decir, en un punto A móvil. Y miro el punto B, entonces la matemática que representa este movimiento me permite decir y abstraerme y decir cómo yo puedo, a partir del movimiento que veo desde el punto B, de esa pieza mecánica del avión, cómo puedo, que yo la estoy midiendo desde dentro del avión, moviéndome, punto A, cómo puedo llegar a abstraerme y hacer una generalización de lo que le está pasando a ese elemento mecánico, a ese punto B, respecto a algo fijo. Entonces, simplemente aparece suma y resta de vectores. Si yo pudiera definir el movimiento relativo de el avión, del punto A, respecto a un punto fijo, y mido desde el punto A, o sea, me refiero a R A, y mido desde el punto A B, o sea, RB respecto a, y velocidad y aceleración, qué sé yo, simplemente con esa suma de esos vectores yo tengo lo que le pasa al punto B respecto a algo fijo a tierra. Es una introducción, ¿cierto? Entonces simplemente se transforma en esa suma, por lo tanto, por eso se acuerdan que al principio les dije, cuando diga B respecto a o B respecto o P respecto O, es lo mismo que P menos O, es pasar de este RA para el otro lado. O sea, pongamos acá en vez de B, P y en vez de A, O. Lo voy a dibujar así por si acaso. Por ejemplo, RP es igual a RO más RP respecto. Lo que yo había escrito en en las primeras diapos era eso. Y así sucesivamente con las otras. Entonces, así como estuvieron en primero, hay distintos movimientos clásicos que podemos observar en el día a día, que por ejemplo el movimiento parabólico, o sea, un día que no hay mucho viento, adentro de una habitación puede ser, sin ventiladores por supuesto, ni la ventana abierta, o sí, pero con poca corriente. Yo lanzo cualquier objeto así y lo miro, dibujo los puntos por los que pasó y dibujo una parábola. ¿Y por qué se dibuja una parábola? Porque se puede demostrar empíricamente que es así, mirándolo y anotándolo, dibujándolo, haciendo una línea. Hay múltiples videos en YouTube haciendo eso. Yo en clase de dinámica con un colega hacíamos ese experimento, lo medíamos. Y en cada punto se puede determinar la posición y velocidad respecto a un sistema de referencia. Entonces sabemos que la velocidad es tangente a la trayectoria. Miren el GIF de la derecha, ese vector azul siempre tangente a la trayectoria. Y yo puedo medir cómo crece o decrece ese vector azul, midiendo el tiempo y la posición, o sea, haciendo las derivadas de la posición en el tiempo en cada momento. Se puede demostrar a partir de esa empiria que las diferencias de velocidad en el tiempo, o sea, en la aceleración, son constantes. O sea, que siempre hay una aceleración hacia abajo. Fíjense que con una aceleración siempre hacia abajo, el vector está cambiando en magnitud y dirección. Y a veces no cambia tanto en magnitud, por ejemplo, los puntos superiores, si se fijan. El vector azul al principio tiene una flecha bastante grande. Ahora, miren, ahora decrece harto en magnitud y cambia poco en dirección, pero cuando llegó arriba, pasa lo contrario. Voy a describir ahora lo que pasa arriba. Al principio decrece harto en magnitud, no cambia tanto de dirección, y aquí casi no cambia la magnitud y cambia harto de dirección. Y aquí lo contrario al principio. Cambia harto en magnitud, pero va al otro lado, y la dirección casi no cambia. O sea, pueden pasar magnitud y o dirección, pueden cambiar de la velocidad debido a esta aceleración. Y esos cambios simplemente dibujándolos tiempo a tiempo. O sea, y por supuesto dividiéndolos por el tiempo, dan la aceleración. ¿A qué me refiero con los cambios tiempo a tiempo? Voy al tiro aquí.
Por ejemplo, si la velocidad es así y en el siguiente instante es así, lo voy a hacer un poco más realista, porque primero va así, por ejemplo, hacia arriba y después es un poquito inclinado, pero un poquito más chico, como así. Entonces, justamente si yo resto esos dos vectores, lo hice a propósito así, pero si yo resto esos dos vectores, el primero el de la izquierda, el segundo el de la derecha, me va a dar una flecha justamente así hacia abajo. Aquí se ve mucho más grande la A, pero es una representación escalada, ¿cierto? Pero si yo, porque este es el delta V, y el delta V hay que dividirlo por un delta T, pero en un tiempo infinitesimal para generar la aceleración. Pero siempre, para que tenga sentido, apunte hacia abajo. Es un vector así, y el siguiente, justo el siguiente, siempre la diferencia da un vector así. Entonces, cuando, por ejemplo, casi no cambia la magnitud y está así, sigue siendo hacia abajo el vector de diferencia. Cuando ya está cayendo, está así, y después está así, sigue siendo hacia abajo el vector de diferencia. Y esa diferencia a partir del tiempo, el cambio del tiempo, es la aceleración. Y ahora, conectándolo con lo que le decía antes, hay algo que provoca esa aceleración. Hay un cuerpo que tiene contacto con esa bolita, ese proyectil. Si no consideramos el aire que casi no afecta y nada toca el cuerpo, ¿qué es lo que hemos estudiado en estática? ¿Qué es lo que interactúa con esa bola? Si el aire no lo consideramos, lo despreciamos, despreciamos su efecto. Aunque sí interactúa y tiene su fuerza, pero quitemos su efecto. Y esto está en el vacío y pasa esto mismo. Si no hay nada tocándolo, el único cuerpo que interactúa con esta bola desde la teoría newtoniana es el planeta Tierra. Entonces, el planeta Tierra está queriendo acelerar el cuerpo hacia el centro. ¿Se acuerdan? ¿Hacia dónde se representa la fuerza de la interacción? ¿Qué representa la interacción Tierra-objeto? La fuerza peso. Es la misma dirección que la aceleración. O sea, la fuerza es, por así decir, una intención, no agencial, ¿cachai? No es un acto intencional de la Tierra, como de un ser consciente, no es aventurar en esos caminos, pero sí quiere acelerar en ese sentido. O sea, digamos, lo voy a decir en esas palabras para hacerlo más fácil. Quiere acelerar al cuerpo. La interacción quiere provocar un cambio en el movimiento, un cambio en la velocidad. Le dije cambio en movimiento, cambio de velocidad, debido a que generalmente cuando hablamos de movimiento, pensamos más rápido en la velocidad. Yo me muevo. ¿Hacia dónde? ¿Qué tan rápido? Pero el cambio en el movimiento es la aceleración. Entonces, en realidad, la fuerza quiere cambiar el movimiento. El movimiento siempre es cambio. Y así, bueno, y ahí está la demostración cinemática, simplemente si la aceleración es constante, yo hago la derivada si la aceleración en i es constante, yo hago las integrales de la expresión a es igual a dv a dt, como vector. Y como es vector, yo puedo separarlo en ax es dvx dt. Y ahí es igual a dvi dt, y bueno. AX es cero porque empíricamente me salió que no hay aceleración en el eje horizontal. Ahí, esta tabla. Mala, perdón. Y eso es lo que sale aquí. Oh, mira, ¿qué es eso? La ecuación de la cinemática. Súper famosa. ¿Y qué es B0 coseno de teta? Si la velocidad inicial es así, B0 y este es el ángulo teta, ese B0 coseno de teta es la velocidad inicial en el eje X. Es la misma ecuación de itinerario que ocupaban en física 1. Y en el eje Y la aceleración no es cero, si que no tiene un valor negativo, o sea, dirigido hacia abajo, que es el super aceleración de gravedad. Ese es el valor que tiene si lo medimos empíricamente. Y se llega a la super conocida velocidad inicial en i por el tiempo menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, la famosa ecuación de itinerario. Porque la aceleración es constante, de magnitud y dirección constante. Y otras relaciones, qué sé yo. Entonces, así como se puede haber separado un componente rectangular y un movimiento de lanzamiento libre, donde yo puedo demostrar empíricamente que solo actúa una aceleración hacia abajo, cualquier movimiento curvo se empieza a ser un poco más difícil de representar en X y Y porque la aceleración no necesariamente va a apuntar hacia abajo o hacia el lado.
Entonces aparece un sistema muy, muy importante y que también vieron seguramente en su primer año de carrera, que es el sistema intrínseco normal tangencial. Le pongo énfasis, es que es intrínseco, porque intrínseco significa que sigue al cuerpo en movimiento. Siempre mirábamos un cuerpo desde un sistema de referencia, o sea, siempre, de aquí para atrás en esta clase. Cuando desde afuera del cuerpo, quizás vamos moviéndonos con él. Me aventuré incluso a decir a lo mejor el punto A se mueve con B, ¿cierto? Pero el B se puede mover distinto dentro del avión. Pero ahora es un sistema que está dentro del cuerpo, por así decir. Si yo sigo un elemento mecánico, estoy moviéndome con el elemento mecánico. Pero lo que cambia es si moviéndome como un punto en ese elemento mecánico, por ejemplo, en esa partícula azul que ven aquí a la derecha abajo, si bien yo me voy moviendo con él, en este sistema mis ojos van rotando, dependiendo hacia dónde se dirige el cuerpo. Si la velocidad va en esta dirección, en una dirección determinada, mis ojos están mirando tanto en esa dirección como en una dirección perpendicular a ella, dirigida hacia el centro de curvatura. O sea, me voy a quedar, por ejemplo, cuando el cuerpo estaba acá, sigo mirando para allá y también hacia el centro de curvatura, que es la distancia perpendicular, o sea, la dirección perpendicular a la primera. Y eso va rotando, o sea, ahora es eso, pero cuando el cuerpo está ahí, este es este y este es este. Y esas direcciones se conocen como la dirección tangencial y la dirección normal. Y en este caso, esta sería la dirección tangencial, le voy a poner prima porque es en otro tiempo, y esta sería la dirección normal. Simplemente le pongo prima porque estoy dibujando las mismas, los de dos tiempos distintos en el mismo dibujo. Pero si yo quiero hablar de manera generalizada, yo simplemente les llamo de una sola manera, porque para eso existen. Y lo interesante de ello es que se puede llegar a derivar que si la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, o sea, su vector unitario que indica la dirección es el tangente, es el que mira hacia dónde va, por la rapidez, que fíjense que es el módulo de la velocidad, no está en negrita. Si yo lo derivo y ocupando meramente la matemática, llego a la siguiente expresión de la aceleración, a esa. Que la aceleración implica una componente que se dirige a la misma dirección de la velocidad y que es la variación de la rapidez en el tiempo, que se conoce como la aceleración tangencial, o sea, cómo cambia la magnitud, o sea, más que cómo es qué tan rápido en el tiempo cambia la magnitud. Simplemente, si está a 50 kilómetros por hora y en el siguiente 51 o 49 o está a 55 en el siguiente en un segundo a 45, ¿qué tan rápido es ese cambio solo de magnitud? Mientras que este otro que se dirige en la dirección normal justamente podría profundizar si a alguien le interesa, es cómo cambia, insisto, no es un cómo realmente, pero análogamente a lo anterior, se preocupa esta aceleración de decir hacia dónde cambia la dirección. O sea, cómo cambia la dirección. Bueno, quedémonos con eso. Va para allá el cuerpo y en el siguiente instante está inclinado 5 grados. ¿Por qué? Hay un cambio en la velocidad, aunque no cambie la magnitud. O sea, hay un cambio o en eso en la dirección tangente. Perdón, hay una magnitud distinta, un valor distinto de cero o no, o sí, perdón, igual a cero, ya sea en la dirección tangente de la aceleración o en la dirección normal. Hay aceleración tangencial o normal. O sea, hay un cambio de magnitud de la velocidad o hay un cambio de dirección de la velocidad. Y si hay una aceleración, hay algo que la está provocando. Y a eso es lo que voy a llegar ahora y con lo que voy a terminar la clase. Si hay una aceleración tangencial, algo está queriendo imprimir ese cambio de magnitud de la velocidad. Hay algún cuerpo que está interactuando con el objeto que me interesa que le ejerce una fuerza en esa dirección. Por ejemplo, vieron en física uno o 2 que cuando un auto quiere acelerar hacia adelante es porque el suelo sobre los neumáticos ejerce una fuerza hacia adelante, que es la fricción. Quiero entrar en detalle en eso, en ese tipo de rodadura. O sea, imagínense toda la materia que vimos y hubiésemos agregado la rodadura de neumáticos que está en el libro Energía, en ruedas. Rodadura, valga la redundancia, es rodadura.
Mientras que si no hay cambio de magnitud y el auto está doblando, está girando a 50 kilómetros por hora, dice, va a haber una aceleración normal, que se dirige al centro de curvatura. O sea, hay algo empujando al objeto, al auto, en la dirección hacia el centro de curvatura. O sea, si voy manejando en línea recta y empiezo a doblar hacia la derecha, dicen que algo me está empujando hacia el centro de esa curvatura y eso explica el por qué yo estoy siguiendo esa trayectoria. Entonces, todo lo que les he dicho de la aceleración tiene que ver con la segunda ley de Newton. Esta gran ecuación que representa mucho a nivel conceptual, que hasta antes de ver esto simplemente la veíamos así. Esto era lo que hemos estudiado hasta el momento, pero ahora aparece esto. O sea, las interacciones sobre un cuerpo que se representan con fuerzas, las interacciones sobre un cuerpo de estudio, toda la suma de interacciones, toda la suma de fuerzas va a ser igual a el cambio en el movimiento, el cambio en la velocidad. Por supuesto que no es tal cual, sino que hay una constante proporcionalidad m. Y en realidad es más o menos como les digo, porque la verdadera relación es la sumatoria de fuerzas, es el cambio en el momentum lineal. Y ese momentum lineal está definido como la masa por la velocidad. Y esa masa por la velocidad, perdón, en mi tablet, ese es mv, ¿ya? Partido el de t. ¿Qué más decidor que decir un objeto de esta masa se mueve con esta velocidad? O un objeto con esta otra masita se mueve con esa misma velocidad. Llamar movimiento a ese vector m por v. Mejor, ¿por qué no llamamos movimiento al momentum lineal? No es momento de una fuerza, no es m, ese m que calculamos en estática, r cruz f, no. Momentum lineal, movimiento propiamente tal. Entonces, si la sumatoria de interacciones, siguiendo la ecuación de arriba a la derecha, es el cambio en el tiempo del momentum lineal, estaba hablando el cambio de esa flecha de hacia dónde se dirige, con qué rapidez, multiplicada por la cantidad de masa que tiene ese cuerpo. Entonces, lo interesante acá, que tiene mucha relación con la ley de inercia, o sea, la primera, es que dice, las interacciones quieren cambiar el movimiento del cuerpo. Y le va a costar más o menos dependiendo de la masa que tenga ese cuerpo. El cuerpo en análisis. Ese m es la masa del cuerpo en análisis. Esa aceleración es la aceleración del cuerpo en análisis. Esas fuerzas son las fuerzas sobre el cuerpo en análisis. Entonces, si yo ejerzo todas unas interacciones que suman como fuerza 1000 en una dirección y mi masa es de 1000, voy a generar un cambio en esa dirección, una aceleración en esa dirección de 1. Si este es 1000, es sin vectores, y la masa es 1000, la aceleración va a ser 1. Pero si las fuerzas siguen siendo 1000, las mismas interacciones externas sobre el cuerpo y la masa de estos 10, entonces acá la aceleración va a ser 100. El cambio de la velocidad va a ser 100 veces más potente. Pero el cambio puede ser en magnitud o en dirección. En magnitud o en dirección. Entonces, ¿qué podría decir yo acá? Que la masa es una medida de cuantificar qué tanto el cuerpo se resiste a cambiar el movimiento. Mientras más masa tengo, más le cuesta cambiar su movimiento, su velocidad, ya sea en magnitud o dirección, ya sea en aumentar o disminuir la rapidez o en cambiar hacia dónde se mueve. Y por lo tanto, menos masa significa una mayor facilidad en cambiar esa magnitud o dirección de la velocidad. De una manera gráfica lo podemos ver así. Y lo interesante de esta manera gráfica es notar que si estamos trabajando con estas homogeneidades dimensionales, homogeneidades de magnitudes físicas en una ecuación, si esto tiene dimensiones de fuerza, esto también tiene que tener dimensiones de fuerza.
O sea, la suma de fuerzas es una fuerza, pero las fuerzas son representaciones de las interacciones de objetos externos sobre el objeto que estamos analizando. ¿Se acuerdan? El objeto que saqué del dibujo sobre el que estoy analizando. Entonces, para cada fuerza real, real entre comillas, lo voy a llamar real desde la teoría newtoniana, es real debido a que hay un objeto que está intercediendo en el objeto de análisis, que interactúa con él y yo represento esa interacción con una fuerza. Es real porque el objeto externo es real. El objeto que saco del dibujo en el DSL es real. En cambio, hay otra fuerza que aparece ahora, o que tiene al menos las mismas dimensiones, esta, m por a. ¿Qué objeto es el que interactúa con el objeto de análisis que produce esa fuerza? Entonces, no existe ese objeto. Yo digo, este lápiz interactúa con mi mano, interactúa con el aire, con el planeta Tierra, y todos generan una fuerza sobre el lápiz. Pero después digo, eso es igual a la masa del lápiz por su aceleración, que describe cómo cambia, eso, cómo se describe este movimiento, este cambio en el movimiento. Aumenta la rapidez, baja la rapidez, aumenta, se va para el otro lado, cambia de dirección. Ese m por a, ¿quién lo ejerce si es una fuerza? Entonces, lo súper interesante aquí, lo encuentro muy interesante y matemáticamente muy simple, es pasar restando ese vector y decir, no hay un objeto en cuestión que produzca esta fuerza, entre comillas. Por eso le vamos a llamar, a diferencia de las anteriores que le llamábamos fuerzas reales, a esta le vamos a llamar fuerzas, cambié la F, bueno, fuerzas ficticias, porque no hay objeto, es como un objeto ficticio. A mí me gusta decirle la naturaleza. La naturaleza. ¿Y qué es lo que dice la naturaleza si fuera este objeto que no existe? Dice, no cambies mi estado de movimiento. Yo te voy a generar una oposición al movimiento que me quieres imprimir. Es un signo negativo respecto hacia dónde está cambiando el movimiento. Estas fuerzas quieren cambiar el movimiento hacia un lugar que es análogo de decir algo no existente, o la naturaleza, como le estaba diciendo, se está oponiendo a ese cambio de movimiento. Y se va a poner más mientras más masa tenga, o menos mientras menos masa tenga. Entonces, en términos matemáticos, la dinámica es hacer el DCL que tenemos a la izquierda, y acá a la derecha es hacer el diagrama de fuerzas ficticias, que también, debido a esta representación tan explícita de la inercia, de ese querer de los cuerpos de mantener su estado de movimiento, primera ley de Newton, también se le llaman fuerzas de inercia, diagrama de fuerzas de inercia. O sea, yo hago un DCL y lo tengo que igualar al diagrama de fuerzas de inercia. Y en este sumo fuerzas, como siempre sumado, calculo momentos si es que es un cuerpo rígido, y en el otro hago lo mismo. Sumo las fuerzas de inercia, si es que hay varias, si es que hay varias aceleraciones por sus masas respectivas, y si hay momentos de inercia, que en realidad se conocen, le llamamos generalmente cuplas de inercia, para no confundirlas con una magnitud física, que es se escribe con la letra I, que también aparece en el libro de estática. No, de dinámica aparece. En estática aparece otro momento de inercia, perdón. Eh, También pueden aparecer algo parecido de las aceleraciones m por a, pero por las aceleraciones angulares, por las rotaciones. Entonces, así como sumo fuerza y momento en el DCL, en el otro lado de la igualdad sumaré fuerzas de inercia y cuplas de inercia. No voy a entrar en detalle ahí, pero hay una resistencia al cuerpo a moverse. Y eso se puede escribir en coordenadas cartesianas, que son independientes, fuerza en X, M a X, fuerza en Y, M a Y y en Z respectivamente, en componentes normal y tangencial, fuerzas normales, M por A normal, fuerza tangencial, M por AT, etc. Entonces, como para aplicar el concepto, voy a hacer este ejercicio. Acá tenía unos cuantos más, pero la verdad no voy a hacer ejercicio así en una evaluación ahora y se los dejo para reflexionar. Quiero resolver esto y después ver un par de ejercicios
describir un par de ejercicios que hayamos visto, sobre todo en la primera parte, una barra, qué sé yo, y analizar qué pasaría si el cuerpo tuviera masa y aceleración, si se moviera propiamente tal. Entonces, en este caso, si me dice determina velocidad de aceleración, en realidad, si yo voy a hacer un DSL de esta masa, antes de que se mueva, no me interesa si se mueve o no se mueve. Un DSL es un DSL. Y en el DSL yo siempre me tengo que preguntar qué cuerpos elimine del dibujo. Y si yo dibujo la bolita sola colgada de una cuerda, elimine la cuerda. Y sabemos que no pienso en el movimiento, lo mismo de siempre. Corto la cuerda que aparece, una tensión. Nada más lo toca. Desprecio el aire, ¿sí? Si no, tendría que agregarlo. Cuando vean mecánica de fluidos lo van a entender. Más, con más profundidad. Pero elimino la interacción de contacto, la única es la cuerda. Elimino la interacción de cuerpo o a distancia, que es el planeta Tierra. Chao, aparece el peso. Por supuesto que yo, como siempre que yo tenga que trabajar estos ejemplos, tengo que trabajar con los ángulos, la geometría y todo. Yo podría aquí al tiro en un DSL copiar esos 30 grados. Ángulos alternos internos. Creo que sí se llaman, ¿no? Pero ahora, a diferencia de la estática, tengo que hacer esto es igual a un diagrama de fuerzas de inercia. Y al hacer ese diagrama de fuerzas de inercia, lo único que tengo que escribir es la aceleración del cuerpo. Y para eso tengo que fijarme en cinemática. Ahí tengo que entrenar la cinemática. Y es aquí donde no podemos llegar a una evaluación en 3 semanas o en 4 incluso a evaluar estas cosas porque hay que darle por lo menos 4 semanas a la cinemática. Y con coordenadas polares, si trabajamos en el plano, con coordenadas cilíndricas, si trabajamos, incluso esféricas podría ser, si trabajamos en 3D. Bueno, no lo hicimos ni en estática, pero por ejemplo tendríamos que llegar a las polares por los cambios de radio, aparte del cambio angular. Pero en esto yo tengo que fijarme en la trayectoria. Y fijándome en la trayectoria, yo sé que la velocidad es tangente siempre a la trayectoria. Por ejemplo, esto se mueve ya bien así o así. Tangente a la trayectoria. Uy, permiso. Estornudo. Ya. Y, y esa velocidad puede cambiar de magnitud. Entonces, ¿qué significa que puede cambiar de magnitud? Es que puede haber una aceleración en la misma dirección de la velocidad. Antes lo insinué, lo dije súper corto, pero esa es la idea. Si la velocidad puede cambiar de magnitud, yo no sé, imagínense que yo veo ese ejemplo y digo, ¿qué le pasa a la bola? No sé. Voy a trabajar desde lo abstracto nomás, pero ¿podría cambiar de magnitud? Sí. Entonces yo voy a decir que va a tener, y quedémonos en realidad con una sola expresión. En realidad, perdón, la velocidad va a un lado. Si saben que cuando no sabemos el valor, no puede ponerla para cualquier sentido, ¿cierto? Todos los vectores son así. Puede haber una aceleración entonces, ya sea así o para el otro lado. Una aceleración le voy a poner tangencial y en vez de poner un vector acá, voy a ponerle que está en la dirección tangencial. ¿Sí? Y aquí mismo, aquí pues, simplemente por espacio ahí arriba, voy a poner que la dirección tangencial es la tangente de la trayectoria. Entonces, una aceleración tangencial en una dirección tangencial, una magnitud en esa dirección, que puede cambiar el módulo. Pero también acá la velocidad, si yo veo un siguiente instante y me aventuro en otro monito, la velocidad en ese instante es así, pero a lo mejor en el siguiente instante es así. Y quizás después, bueno, por supuesto sabemos que en un punto ya va a ser cero, cuando va hacia un lugar y para, se va a ir achicando, se va a ir achicando, por el siguiente instante así, así. Y después va a empezar a ir para el otro lado. Tun, 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 qué sé yo. Entonces la aceleración, o sea, la velocidad cambia de dirección. Entonces tiene que haber una aceleración en la dirección normal, dirigida hacia el centro de curvatura. Siempre que yo vea un movimiento circunferencial, tendría que agregar las dos aceleraciones. Entonces, debido a esa expresión, yo dibujo aquí mi trayectoria en ambos lados. Ah, me equivoqué, perdón. Así, ahí.
Y aquí también, simplemente para ubicarme con las direcciones, voy a poner aquí que voy a tener una dirección tangencial y entonces a 90 grados aquí hacia el centro de curvatura voy a tener una dirección normal y también la voy a dibujar acá. En esa dirección va a ser la dirección tangencial y justamente la normal coincide con la de la tensión, pues, porque la tensión se dirige al centro de curvatura. Entonces, ¿qué me dice la segunda ley de Newton? La sumatoria de fuerzas va a ser m por a. O sea, si estableciera aceleraciones en ese sentido, voy a tener acá un m por a de t y acá un m por a n. Entonces, si yo trabajara esto simplemente a nivel matemático, esto lo enseñan en el colegio, pero se pasa al tanto estos pasos. O sea, a mí me pasó eso al menos. Voy a escribirlo en morado. Yo puedo hacer, en vez de sumatoria en el eje X y en el eje Y, puede ser en la dirección normal y vamos a tener igual a m por a n. Entonces, en la dirección normal tengo más t, pero mg igual tiene una componente, que sería mg negativa, de que completarla en esa dirección. Hacer ese triángulo. Que acá en ese ángulo son 30 grados, entonces hacer mg coseno de 30. Y apunta hacia el otro lado, hacia el lado negativo. Yo puse positivo hacia el centro de curvatura y mg apunta la componente hacia justamente el contrario. Entonces tengo m a n y la sumatoria de fuerzas tangencial en esa dirección va a ser igual a m a t. Las tangenciales no participan en nada de t y si bien en mg en la normal era así, la tangencial sería así. Se opone entonces y el ángulo es opuesto o sea, el cateto es el opuesto a los 30 grados, por eso es cero. Entonces yo veo al tiro aquí que la aceleración tangencial va a ser igual a menos g seno de 30 en esa posición. Por supuesto que si la pelota está después acá, en 20 grados, va a ser menos g seno de 20. O sea, la aceleración tangencial va cambiando. O sea, la magnitud de la velocidad va cambiando de maneras distintas en el tiempo. Agarren un péndulo y vean lo que le pasa a la pelotita. De repente va súper rápido, va bajando su velocidad y de repente va bajando cada vez más lento su velocidad. Y después aumentando su velocidad y cada vez cambia más rápido de velocidad. Traten de ver eso. Y bueno, por definición matemática, la otra ganada que uno tiene aquí es que la aceleración normal siempre es la rapidez al cuadrado dividido el radio de curvatura. Y el radio de curvatura acá sería el largo de la cuerda. Entonces, yo solamente conociendo la rapidez, si tuviera esa rapidez, yo podría determinar esa tensión en cada momento. O sea, la rapidez al cuadrado es proporcional a esa tensión. O sea, hay una proporción ahí, perdón. No hay una resta ahí, así que no podría decir directamente eso. Bueno, y para este ejercicio en particular dicen que la tensión corresponde a 2,5 veces mg. Así que ahí yo podría reemplazar acá y encontrar B, encontrar a T, a N, todo. Pero una de las cosas que quisiera reforzar acá es esta idea de inercia. Y lo voy a ver en una siguiente diapo. O sea, no en el siguiente diapo, en el siguiente dibujo. Pasemos restando las MA como si fueran fuerzas. Entonces, como si es que fueran fuerzas, yo las pasaría y las voy a poner segmentadas y a propósito para que se entienda que no son fuerzas reales. Ah, me equivoqué. Este lo estoy haciendo para el lado correcto. Tengo que hacerlo acá. Y lo que me dice que cuando yo las paso restando, ¿se acuerdan? Sumatoria de fuerzas ya no es M por A, sino que dice sumatoria de fuerzas menos M por A es igual a cero. O sea, las fuerzas con los M a N y M a T se tienen que anular, tienen que sumar cero. Y claramente yo veo que para que eso suceda, esto tendría que ser harto más grande. Esto tendría que medir, tiene que cancelar a la tensión y cancelar perdón, cancelar la tensión. No tanto más grande porque el peso también cancela la tensión. Entre la componente del peso
y esta MAN se cancelaría la tensión. Entonces, ¿qué está diciendo esto? Simplemente por querer mover un cuerpo en una trayectoria circunferencial, va a haber una aceleración normal, ¿cierto? Que va a cambiar la dirección de la velocidad. Y si hay una aceleración normal, dicen, la naturaleza está queriendo lanzar la bola hacia afuera. No hay objeto real, es una fuerza ficticia. Pero ese objeto ficticio, o sea, que no existe, quiere mover a la pelota hacia afuera. O sea, cada vez que un cuerpo se mueve en una trayectoria circunferencial, hay algo que no existe, es un comportamiento de la naturaleza simplemente que quiere lanzar a los objetos hacia afuera de la curvatura, hacia afuera del centro. Y por lo tanto, la cuerda reacciona en ese sentido y mantiene esto en equilibrio, aumenta la tensión. Y todo esto pasa en el mismo momento, no es como causa y efecto directamente. Pero, por ejemplo, yo tenso una cuerda y empiezo a girar algo en una circunferencia, ¿cierto? ¿Y por qué se tensa la cuerda? Porque el cuerpo se está moviendo en una trayectoria circunferencial. O sea, la naturaleza quiere lanzar el cuerpo hacia afuera, la cuerda se tensa. O al revés, podría pensarlo. Yo estoy tensando la cuerda y como estoy tensando la cuerda, estoy queriendo mover el cuerpo hacia adentro. ¿Y por qué no se mueve hacia adentro? Porque a la vez no solo estoy tensando la cuerda, estoy moviendo la cuerda de tal manera que el cuerpo siga una trayectoria circunferencial. Y en el momento que yo tengo, por así decir, esa intención, no voy a entrar en temas de agencia en ese sentido, y quiero moverlo en una circunferencia, la cuerda se tensa no para tirar la pelota hacia adentro, sino se tensa porque reacciona a ese movimiento que quiero imprimir. O sea, no sé si se dieron cuenta, traté de darlo vuelta, pero no se puede. Porque si trato de darlo vuelta y digo, ejerzo una tensión de la cuerda, la pelota se iría hacia el centro y no giraría. Entonces, lo que realmente pasa es que la tensión es una reacción al movimiento que quiere llevar esa pelota. ¿Y reacciona a qué? A la naturaleza. Con eso presente, chiquillos, chiquillas, no voy a ver cómo les decía esos ejercicios y me voy a quedar, voy a hacerlo aquí en esta página extra porque no sé si cierro la proyección y no vuelvo a compartir de nuevo, no sé si se va a mantener, pero quiero que tengan, que consideren, por ejemplo, para este análisis y los puntos extra, cualquier cuerpo, por ejemplo, podría tener un cilindro, por ejemplo, había uno así, no sé, en la práctica, con una ruedita aquí, ¿cierto? O los clásicos ejemplos donde tenemos barritas, una armadura. Sí. Es que voy a ponerle así nomás para complicarla. En todos los casos, si consideramos que las fuerzas suman cero, ok, ya tenemos eso claro. Pero ¿qué pasa si aquí el ejercicio de esa práctica era algo así? Estaba enrollado un catete y aquí hay una fuerza P, algo así. ¿Qué pasa si esos cuerpos se empiezan a mover? En este caso, en ese ejercicio de la práctica, aparecía una fuerza P así, y aquí aparecía un roce A y un roce B así, y un peso aquí, si mal no recuerdo. La idea simplemente, ¿qué pasa si ese rodillo realmente se moviera hacia la derecha? Yo digo, se mueve, dibujo la trayectoria igual como de la pelotita, y si se mueve en línea recta, la velocidad siempre va a mantener una línea horizontal, la velocidad solo puede cambiar de módulo. Y si solo puede cambiar de módulo, entonces yo puedo decir que el centro siempre va a tener una aceleración en esa dirección. El sentido, no sé, si para la derecha o para la izquierda no tengo idea. Pero si el cuerpo, si este punto, el centro, perdón, y no les dije, es súper interesante, súper importante analizar el centro de masa en cuerpos rígidos. Porque la sumatoria de fuerzas va a ser igual a la masa por la aceleración del centro de masa. Eso pasa en cuerpos rígidos.
Y no voy a entrar en detalle en la de momento, pero si a alguien le interesara, es en el centro de masa, la sumatoria de momento en el centro de masa, siempre va a ser el momento de inercia, que no lo vimos, así que por eso digo no voy a profundizar. Ahí donde está el centro de masa por la aceleración angular. Esa sería la cupla que les hablaba antes. La noción acá es como si el punto, el centro de masa, mantiene todo el rato esa trayectoria, las velocidades siempre van a ser así, así, de distinto tamaño. Solo el cambio de magnitud de la velocidad. Y eso lo provoca una aceleración que está en esa misma línea horizontal. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Que vamos a tener, si yo viera el DCL con las fuerzas de inercia ficticia, voy a tener las mismas fuerzas que vimos antes, las mismas fuerzas, pero ahora voy a sumar en el centro una fuerza ficticia así. Entonces, en realidad, lo único que quiero que tengan presente acá, o sea, lo más complejo podría decir, de toda esta clase es que cuando el cuerpo acelera, y yo reconozco que hay una aceleración en cierta dirección, es lo mismo decir que el cuerpo se resiste a esa aceleración. Entonces, si el cuerpo acelera hacia la derecha, va aumentando su magnitud de la velocidad hacia la derecha, es como si se estuviera oponiendo hacia la izquierda. ¿Y qué implica eso? Que las reacciones que yo había calculado en ese ejercicio, ρ A y ρ B, van a bajar. Ese ρ A y ese ρ B tendrían que bajar. Estarían ayudando para compensar a P. Lo mismo sucede en una barra aquí, por ejemplo, pensemos que era una barra con masa. Igual el elemento de fuerza yo no consideraba masa. Pero pensemos que es una masa bien chiquitita, ¿ya? Que es tan chiquitita que el peso de esa barra es tan así, que estas elementos de fuerza igual son casi que siguen la misma línea de los que une ambos puntos. Casi, pero no. Pero si hay aceleración, ahí tengo los elementos de dos fuerzas, si hay aceleración, el diagrama de fuerzas de inercia en una barra cualquiera, uy, me quedó re fea. Fíjense, tengo que ver la trayectoria. ¿Cómo es la trayectoria? Voy a dibujar acá el descanso solamente para cachar, del centro de masa. Si está articulada en este punto, esta distancia siempre es la misma. Por lo tanto, esa trayectoria es una circunferencia. Y si es una circunferencia, significa que va a tener una aceleración normal y una aceleración, esta es del centro de masa, ¿cierto? Y va a ser una aceleración tangencial. Por lo tanto, si yo considerara un sistema eh, donde pongo las fuerzas de inercia, lo voy a poner aquí abajo, esa barra ya no va a tener solamente esas tres fuerzas, que podemos traducir como casi dos porque la masa es chica, bueno, ¿ya? No va a tener solo esa fuerza así, y esa fuerza así y el peso chiquitito, podría ser grande, sino que también va a tener una fuerza hacia allá y una fuerza hacia allá. O sea, la naturaleza debido solo a la rotación acelerada, perdón, normal, en dirección horario en este caso, y solamente, pero simplemente por la rotación, el centro de masa se mueve en una curva, solamente por eso la naturaleza quiere tirar a esa barra hacia afuera. Y si la quiere tirar hacia afuera, va a aumentar la fuerza en el pasador de abajo. Se puede relajar esta de acá arriba, ¿cierto? Pero la otra no. Y también, ¿qué va a pasar si crece, si aparece esta aceleración? O sea, esa fuerza de inercia, entonces alguien tiene que compensarla. Entonces, ¿esta qué le va a pasar? A lo mejor en realidad va a cambiar y se va a ir así. O sea, así por la tangencial y así por la normal. Entonces va a quedar una fuerza mucho más grande en esa dirección. Entonces, la idea es notar que debido a estas fuerzas de inercia y a esa resistencia natural del objeto ficticio a que el cuerpo acelere, las fuerzas, las reacciones, en este caso el pasar sobre la barra, en el caso anterior de las superficies, los roces, ¿cierto? Sobre, bueno, no los roces, pero las superficies que retienen rugosidad sobre el cilindro, sobre el tambor, sobre el carrete, van a aumentar. La aceleración genera cambio en las reacciones. Y hay que considerar aceleraciones porque esas generan aumento generalmente que puede ser peligroso en las reacciones.
Así que me quedo con eso. Es muy, muy una introducción. La verdad que esto de los puntos extra igual es una aventura para este certamen. Y, y le invito a si alguien ve esta clase antes del certamen, la ve después o se interesa y quiera saber más, yo puedo guiarle, puedo darle lectura, puedo comentar ejercicios. Yo la verdad es que creo que la física clásica, o sea, la mecánica clásica en este sentido newtoniano, solo cobra una belleza eh, tangible, no sé cómo decirle, una latente al considerar la dinámica. Porque al entender esto, al pensar esto, tenemos toda la vida cotidiana para ponerlo a prueba, para tratar de decir cómo represento esto otro. Todo movimiento, todo lo que está pasando. Y por supuesto que se necesita mucho más que una clase, que 4 semanas para profundizar en esto. Y así que si alguien se interesa, de corazón le digo, por favor, acérquese, que podemos seguir trabajando. Así que ha sido un gusto y nos vemos para las dudas el lunes.